Buenas tardes, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Rocío Rubiano, pertenezco a la escuela ECADMAN y estoy inscrita en el CAP de Zipaquirá. Hoy me encuentro con el profesor Rodrigo Chávez, quien es politólogo. En este momento él hace parte del grupo de concejales del municipio de Suezca, municipio donde yo vivo, y él pertenece al partido Cambio Radical. Profe, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista y pues le voy a hacer unas preguntas respecto al tema cultura política. Entonces, profe, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Cordial saludo a la Universidad UNAD, a Rocío, y claro, con mucho gusto atenderé a las preguntas que ustedes... En este momento de cultura política le voy a hacer unas preguntas referente a este tema. ¿Qué diferencia, similitud y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, en el concepto la diferencia entre Estado, nación y gobierno es que el Estado es el poder de gobernanza de un territorio y la nación es ese territorio donde están los individuos y es la idiosincrasia que tienen estos, su religión, su cultura. Y gobierno ya es la entidad que hace, digamos, en el caso de Colombia, que tiene la constitución, que hace que estas personas, los políticos en este caso, es la entidad que gobierna al Estado y la nación en su conjunto. Entre los tres hacen una armonía para que este Estado salga adelante. Perfecto. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política es como un derecho que tenemos todos los ciudadanos para ejercerlo. Y la democracia es el demo, que es pueblo, y cracia poder. Es ese poder que tiene el pueblo para hacer esa participación política. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre política y lo político? La política es como es una ciencia de las ramas sociales, y esta ciencia es el arte de distribuir bien el capital que hay dentro de los individuos. Y político, sí, ya es, en mi concepto, es esa persona, individuo que ejerce el control sobre la política. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, en Colombia contamos con políticos como con politiqueros. Entonces, político es el que distribuye bien y hace bien su función, y politiquero es el que lleva su dinero a sus arcas y el beneficio propio. Tema bien candente. ¿Qué elementos componen la cultura política, profe? Yo diría que los elementos primordiales son la democracia, la participación política y algo muy importante, la constitución, que es la norma de normas, que es la que rige a los gobernantes y a los gobernados. Bueno, profe, y esta que de verdad nos toca a todos. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y los deberes del ciudadano? Yo creo que eso es lo que estamos, en Colombia estamos mal en eso, en el sentido de que las personas y en los colegios no manejan la Constitución, y la Constitución tiene eso, tenemos los deberes y los derechos, y la gran mayoría de los colombianos exigen solo los derechos, pero detrás de un derecho hay un deber, y tienen que ir interrelacionados los dos para que funcione bien el Estado social de derecho que tenemos. Entonces sí, es importante eso, que manejemos tanto derechos y deberes. Bueno, profe, bien importante porque pues mucho de pronto lo que dice el profe, de derecho, pero a la hora de deberes no hay, no Sí, cumplimos. es el conjunto, la interrelación, y si tenemos los dos, pues entonces hay una armonía en democracia. Ah, bueno, profe, porque bueno, uno de los derechos es el derecho a la vida, pero yo digo, bueno, es derecho a la vida, pero una vida digna. ¿Qué opina de eso, profe? Sí, digamos, es el derecho, todos peleamos porque es el derecho a la vida, es un derecho fundamental, pero también es el deber de respetar, digamos, la vida, de nuestra vida. Y a veces exigimos ese derecho, pero la irrespetamos cuando no, digamos, no protegemos nuestro cuerpo, cuando lo alcoholizamos, cuando lo llenamos de drogas, y ahí estamos atentando contra nuestra vida. O digamos cuando atentamos contra la vida de las demás personas, cuando contaminamos, cuando destruimos, ahí también estamos atentando ya contra... Y ese es el derecho, pero entonces el deber como ciudadanos es a proteger, para que nuestras generaciones, por ejemplo, no
o sea, no se atente contra ese derecho a la vida, que es cuando estamos contaminando, destruyendo el planeta, y es atentando contra la vida de las nuevas generaciones y de la de nosotros mismos. Ahí está el deber, proteger el medio ambiente para proteger la vida de los futuros y de la nuestra. Ah, bueno, profe, muy interesante, profe. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Para mi segunda entrevista me encuentro con el señor Freddy Kilagüí, un ciudadano del común. Freddy, le voy a hacer unas preguntas referentes a cultura política. Entonces, la primera pregunta dice: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Las diferencias, Sí, señor. para mí el Estado es un conjunto de personas viviendo dentro de un territorio. La segunda es Nación. la nación, es lo que se comprende de ese territorio habitado por una cantidad de personas. ¿Y gobierno? Y el gobierno son los líderes que están encabezando esa, esa cantidad de gente. Listo. Segunda pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? Para mi segunda entrevista me encuentro con el señor Freddy Kilagüí, un ciudadano del común. Freddy, le voy a hacer unas preguntas referentes a cultura política. Entonces, la primera pregunta dice: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Las diferencias, Sí, señor. para mí el Estado es un conjunto de personas viviendo dentro de un territorio. La segunda es Nación. la nación, es lo que se comprende de ese territorio habitado por una cantidad de personas. ¿Y gobierno? Y el gobierno son los líderes que están encabezando esa cantidad de gente. Listo. Segunda pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? La participación política es lo que todo ciudadano tiene derecho a ejercer. ¿Y la democracia? Y la democracia es... a ver, no encuentro las palabras precisas para explicarla. La democracia viene siendo la participación de la gente en las decisiones de una nación. Listo. ¿Cómo defines política? La política son las normas que se establecen dentro de un gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? ¿La política y lo político o el político? No, la política y lo político. La política son normas Sí. y lo político... No tengo las palabras para definirlo. ¿Qué elementos componen la cultura política? ¿Elementos? Sí. No. Corchado. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definirían los derechos y los deberes del ciudadano? El ser ciudadano es ser partícipe de una nación, de un estado. Y ¿Cómo definirías los derechos y los deberes del ciudadano? los derechos, participar, no, los deberes serían participar de las decisiones políticas de la nación. ¿Y los derechos? Y los derechos,
que esas decisiones que tomen esos políticamente lo beneficien a uno como ciudadano.